Cuando Adams asumió la presidencia, el país enfrentaba nuevas tensiones internacionales. La relación con Francia se deterioraba, generando un conflicto no declarado. En este contexto, la experiencia de Adams durante la Revolución resultó fundamental. Comprendía los riesgos de una guerra prolongada, fortaleció la defensa del país, pero evitó un enfrentamiento directo a gran escala. Su enfoque combinaba firmeza con prudencia. Mientras tanto, la relación con Gran Bretaña comenzaba a estabilizarse. El antiguo enemigo se convertía gradualmente en socio comercial. Este cambio reflejaba una transformación profunda. Lo que había comenzado como una lucha por la independencia evolucionaba hacia una redefinición del equilibrio internacional. Con el paso del tiempo, la figura de John Adams adquirió una dimensión histórica. Su papel en la independencia no se limitó a un momento específico, sino que abarcó múltiples etapas del proceso. Desde sus primeros actos de defensa legal hasta las negociaciones finales, su trayectoria estuvo marcada por la coherencia y la determinación. La Revolución Americana fue el resultado de muchas voces, pero Adams destacó por su capacidad de sostener principios incluso en los momentos más difíciles. Para Gran Bretaña, la pérdida de las colonias se convirtió en una lección que influiría en su futuro como potencia global. El legado de Adams permanece como parte fundamental de esa historia. No solo ayudó a crear una nación, sino que también contribuyó a definir sus valores. Y así, lo que comenzó como un acto de valentía individual se transformó en un cambio que alteró el rumbo del mundo, dejando una huella que aún se siente en el presente. A pesar de la incertidumbre, Adams mantenía una convicción firme. La independencia ya no era negociable, era una necesidad histórica. El año 1781 marcó un punto decisivo. La noticia de la rendición británica en Yorktown cambió el rumbo de la guerra. Aunque el conflicto no había terminado oficialmente, el equilibrio de poder se inclinaba claramente. En Londres, el impacto fue profundo. El gobierno comenzó a enfrentar críticas crecientes. La guerra resultaba costosa y cada vez más difícil de justificar ante la población. Adams entendió que había llegado el momento de asegurar la victoria en el terreno diplomático. Regresó a las negociaciones con determinación, consciente de que un mal acuerdo podía poner en riesgo todo lo logrado. Las conversaciones con los británicos fueron complejas. Existía desconfianza en ambas partes. Adams insistía en condiciones firmes, sin dejar espacio a interpretaciones ambiguas. El reconocimiento de la independencia era el punto central. Sin él, cualquier tratado carecía de valor real. Adams defendió esta posición con firmeza, incluso cuando surgían presiones externas. Poco a poco, la postura británica comenzó a cambiar. El desgaste de la guerra hacía inevitable una solución. Adams supo aprovechar ese momento con precisión. El Tratado de París de 1783 selló el resultado del conflicto. Gran Bretaña reconoció oficialmente a los Estados Unidos como una nación independiente. Para Adams, fue una victoria construida con paciencia y firmeza. No solo se aseguró la independencia, sino también condiciones favorables que permitirían el desarrollo del nuevo país. Para la corona, el tratado representó una derrota significativa. La pérdida de las colonias obligó a replantear su estrategia imperial. Sin embargo, el fin de la guerra no significaba el fin de los desafíos. La nueva nación debía enfrentar problemas económicos, políticos y sociales. Adams comprendía que el verdadero reto apenas comenzaba. Había que transformar una alianza de colonias en un Estado funcional. En los años posteriores, Adams participó activamente en la construcción del nuevo sistema político. Sus ideas influyeron en la formación de instituciones basadas en el equilibrio de poderes. Como vicepresidente, trabajó junto a George Washington en un periodo de transición delicado. El mundo observaba con escepticismo el experimento americano. Gran Bretaña, aunque ya no era un enemigo directo, seguía siendo una referencia constante. Las relaciones entre ambos países evolucionaban lentamente. Persistían tensiones comerciales y desacuerdos sobre la implementación del tratado. Adams defendía la necesidad de mantener firme la soberanía sin provocar nuevos conflictos.
La estabilidad interna era su prioridad. Sabía que sin ella, la independencia podría desmoronarse. La guerra se prolongaba y la incertidumbre crecía. En 1779, Adams regresó brevemente a Massachusetts, pero pronto fue enviado nuevamente a Europa con una misión crucial. Debía participar en los primeros intentos de negociación y asegurar apoyo financiero. El escenario internacional era complejo. Francia ya apoyaba a las colonias, pero lo hacía con cautela. Adams llegó a París en medio de tensiones políticas y rivalidades diplomáticas. Allí se encontró con Benjamin Franklin, cuya popularidad en la corte francesa contrastaba con el estilo directo y riguroso de Adams. Sin embargo, Adams comprendía que la guerra no podía ganarse sin recursos. En 1780 viajó a los Países Bajos, donde buscó préstamos que permitieran sostener el esfuerzo militar. Fue una misión peligrosa. Agentes británicos vigilaban sus movimientos y existía el riesgo constante de captura. A pesar de todo, logró un avance decisivo. En 1781, los Países Bajos reconocieron la independencia de Estados Unidos. Este reconocimiento no solo tenía valor simbólico, sino también económico. Permitió obtener fondos vitales para continuar la guerra. En Londres, la reacción fue de furia. El reconocimiento internacional de las colonias debilitaba la posición británica. El conflicto ya no era interno, sino parte de una lucha global. Ese mismo año, la victoria en Yorktown cambió el equilibrio de poder. La rendición británica marcó un punto de inflexión. Aunque la guerra aún no había terminado oficialmente, el desenlace comenzaba a perfilarse. Adams regresó a las negociaciones con una nueva ventaja. Junto a Franklin y John Jay, enfrentó a los representantes británicos en París. Las conversaciones fueron tensas. Cada palabra importaba. Cada concesión podía definir el futuro de una nación. Adams insistió en condiciones claras: independencia total, fronteras definidas y derechos económicos. No estaba dispuesto a aceptar acuerdos ambiguos. Sabía que cualquier debilidad sería aprovechada más adelante. Tras meses de negociaciones, se alcanzó finalmente un acuerdo. El Tratado de París de 1783 reconoció oficialmente la independencia de los Estados Unidos. Era el resultado de años de lucha, sacrificio y determinación. En medio del conflicto, la influencia de Adams no se limitaba a la diplomacia. Dentro del Congreso, desempeñó un papel clave en la organización del esfuerzo militar. Apoyó firmemente el liderazgo de George Washington y defendió la necesidad de un ejército disciplinado frente a una fuerza británica profesional. A través de sus escritos, especialmente en sus ensayos políticos, desmontó los argumentos del Parlamento británico. Sostenía que las colonias no estaban representadas y, por lo tanto, no podían ser gobernadas legítimamente desde Londres. Estas ideas circularon ampliamente y fortalecieron el espíritu de resistencia. La corona respondió con propaganda y control. Intentó presentar a los líderes revolucionarios como agitadores peligrosos. Sin embargo, en las colonias, la percepción era distinta. Cada medida represiva aumentaba el deseo de independencia. Mientras tanto, Abigail Adams mantenía el frente doméstico. Sus cartas no solo relataban las dificultades cotidianas, sino que también reflejaban una visión política aguda. En ellas, pedía que la nueva nación no olvidara principios fundamentales como la igualdad y la justicia. Cuando los británicos ocuparon Filadelfia, muchos temieron el colapso del movimiento revolucionario. Pero incluso en esos momentos, Adams continuó impulsando la causa desde la distancia, convencido de que la resistencia no debía ceder ante la adversidad. En Europa, sus misiones revelaban la complejidad del conflicto. Las alianzas eran frágiles y los intereses cambiantes. Adams entendía que la independencia no dependía solo de las batallas, sino también de la percepción internacional. A medida que la guerra avanzaba, Adams comenzó a ver con mayor claridad el verdadero alcance del conflicto. Ya no se trataba únicamente de resistir, sino de construir algo nuevo en medio del caos. Las colonias enfrentaban enormes dificultades: escasez de recursos,
Divisiones internas y una guerra prolongada ponían a prueba su resistencia. Adams insistía en la necesidad de unidad. Sin coordinación, advertía, todo el sacrificio podría perderse. La estrategia británica evolucionó. El enfoque se desplazó hacia el sur, donde esperaban encontrar mayor apoyo lealista. Las campañas fueron duras y dejaron profundas heridas en la población. Adams seguía cada informe con atención. Comprendía que la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en la moral de la gente. Por eso, sus esfuerzos diplomáticos eran tan importantes como las victorias militares. El apoyo financiero obtenido en Europa permitió sostener al ejército en los momentos más críticos. Sin esos recursos, la causa independentista podría haberse derrumbado. Adams se entregó por completo al trabajo en el Congreso, con una energía incansable. En julio de 1775 participó en la redacción de la Petición de la Rama de Olivo, un último intento de reconciliación con la corona. Su intención era clara: demostrar que las colonias aún buscaban paz, pero también evidenciar la rigidez británica. Cuando el rey Jorge III rechazó la petición y declaró a las colonias en abierta rebelión, Adams vio confirmadas sus sospechas. La respuesta de la corona fue inmediata y contundente. Se enviaron mercenarios alemanes, se reforzó el bloqueo naval y se intensificó la presión militar. Adams, lejos de retroceder, comenzó a defender la creación de una marina continental. Sabía que el dominio británico en el mar era una de sus mayores fortalezas, y también su punto vulnerable si se lograba desafiar. En el verano de 1776, mientras el ejército de Washington resistía enormes dificultades en Nueva York, Adams impulsó con firmeza la idea de independencia. Trabajó para unir a las delegaciones coloniales, comprendiendo que sin consenso no habría futuro. Reconoció el talento de Thomas Jefferson y lo convenció de redactar el documento que cambiaría el mundo. El 2 de julio se aprobó la Resolución de Independencia y 2 días después se adoptó oficialmente la Declaración. Para Adams, ese momento marcaba un antes y un después. Escribió a Abigail convencido de que aquella decisión sería recordada durante generaciones. En Londres, la reacción fue de indignación. El gobierno británico consideró el acto como una traición imperdonable. Se ofrecieron indultos a los colonos que abandonaran la rebelión, pero se prometió castigo para sus líderes. Adams y sus compañeros pasaron a ser objetivos directos del poder imperial. La corona movilizó un enorme ejército con la intención de sofocar la rebelión rápidamente. Sin embargo, Adams continuó trabajando en todos los frentes. Sus ideas sobre la organización del gobierno comenzaron a influir en las nuevas estructuras políticas de las colonias. Mientras tanto, la guerra seguía su curso incierto. Las derrotas debilitaban la moral, pero Adams mantenía una convicción firme. Para él, la independencia ya no era una opción, era el único camino posible. Imagina una noche silenciosa en 1770, cuando un solo acto de desafío enciende la chispa de la revolución. El aire frío recorre las calles de Boston mientras un joven abogado avanza bajo la luz temblorosa de las antorchas, defendiendo a los mismos soldados británicos acusados de matar a 5 colonos estadounidenses en la infame masacre de Boston. Ese abogado es John Adams, un hombre cuya decisión audaz cambiaría para siempre el curso de la historia. Al representar a los odiados soldados, no solo los salvó de la horca, sino que demostró un compromiso inquebrantable con la justicia por encima de la venganza, sembrando dudas en quienes exigían una rebelión inmediata. Hola a todos y bienvenidos a esta apasionante historia de valentía y consecuencias. Si la postura de John Adams te parece impactante, deja un breve comentario contando qué momento crees que fue decisivo para la independencia de Estados Unidos. A medida que las tensiones crecían en las colonias, Adams emergía desde la tranquila Massachusetts rural. Nacido en 1735 en Braintree, creció entre agricultores trabajadores, desarrollando una mente aguda que devoraba libros a la luz de las velas. Educado en Harvard
y admitido como abogado en 1758, construyó una reputación brillante. Sin embargo, bajo su apariencia tranquila, ardía el espíritu de un patriota. En 1765, la ley del timbre unió a las colonias contra los impuestos sin representación. Adams escribió ensayos bajo seudónimos, criticando el poder del Parlamento. Sus palabras eran precisas, argumentando que las políticas británicas amenazaban los derechos naturales de los colonos. El rey Jorge III y sus ministros en Londres ignoraron estas protestas, considerándolas simples quejas. En respuesta, enviaron tropas a Boston para imponer el orden. El escenario para el conflicto estaba listo. Adams observaba atentamente, con su pluma preparada. En 1774 viajó a Filadelfia para el primer Congreso Continental, decidido a unir a las colonias. Allí impulsó boicots y preparación militar. Sin saberlo, sus acciones provocarían la furia de la corona. La respuesta británica fue dura. Se aprobaron las llamadas leyes intolerables, cerrando el puerto de Boston y aumentando el control militar. Adams denunció estas medidas, fortaleciendo la resistencia. Los rumores de independencia crecían, pero él pedía prudencia, consciente de la fragilidad de la unidad colonial. Mientras tanto, desde Londres llegaba un mensaje claro. La corona consideraba la disidencia como traición. La tensión estalló en abril de 1775 en Lexington. Adams viajó rápidamente a Filadelfia para asegurar la participación de Massachusetts en el Segundo Congreso Continental. Allí, propuso a George Washington como líder del ejército, una decisión clave. En privado, confesaba a su esposa Abigail que la separación de Gran Bretaña era inevitable. La respuesta del rey fue inmediata. Declaró a las colonias en rebelión y envió más tropas.